Me siento muy honrado y agradecido a Dios por la oportunidad de compartir su bendita palabra desde la sencillez de este estudio, pero con la posibilidad de llegar a cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología que está a nuestro alcance. Y gracias a ustedes por abrirme sus hogares y pasar un tiempo juntos escudriñando las Escrituras, algo que se hace tan necesario en los tiempos turbulentos que nos ha tocado vivir y que nos ha alterado la vida de una manera radical. He orado mucho al Señor, pidiéndole dirección sobre con qué tema iniciar este programa. Y he sentido en mi corazón que una de las cosas que más necesitamos en las actuales circunstancias es fortalecer nuestra fe. Esa fe que el apóstol Pedro califica como más preciosa que oro en su primera carta y que justamente da lugar al título de esta primera serie. Pero el apóstol Pedro añade algo. Dice que esa fe más preciosa que el oro debe ser sometida a prueba. Y sin ninguna duda está siendo sometida por la pandemia, la cuarentena y todo ello. Y seguirá siendo sometida por mucho tiempo, porque los expertos nos dicen y las informaciones nos dicen que tenemos COVID-19 para rato, con toda la secuela de depresión, desesperación y hasta luto. Y para hablar de la fe, nada mejor que ir a ese extraordinario capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, donde están registradas las vidas de algunos de los héroes de la fe, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que les invito a acompañarme en esta serie de estudios que confío y espero que serán fascinantes y de gran bendición para cada uno de ustedes, como lo es para mí al prepararlos. De manera que sin más, vamos a nuestro primer tema. Hoy analizaremos los 3 primeros versículos del capítulo 11 de Hebreos, que nos dan lo que es justamente la esencia de la fe, que es nuestro tema para el día de hoy. Para luego, en las próximas semanas, avanzar con los testimonios, las vidas de aquellos héroes de la fe, para ser inspirados y retados por ellos. Pero antes de eso, veamos lo que no es la fe. Hay 3 conceptos muy comunes en el mundo que frecuentemente se confunden con el concepto bíblico de fe. El primero de ellos es el de creencia, que es el simple asentimiento mental a una idea o un concepto que suponemos verdadero. Tiene que ver solo con la mente. Por ejemplo, mucha gente cree que existe Dios, porque fueron enseñados así o porque es parte de la cultura. Pero eso no afecta a sus vidas. Eso no es fe, es simple creencia. El segundo concepto es el de esperanza. La esperanza tiene que ver con cosas futuras. Es desear o esperar algo, pero de lo cual no podemos estar seguros. Un filósofo francés, La Rochefoucauld, dijo lo siguiente: la esperanza y el temor son inseparables. No hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. De tal manera que esperanza tiene que ver con sentimientos, emociones, y eso tampoco es fe. El tercer concepto es el de fe religiosa, que es la creencia y aún esperanza en uno o muchos dioses, sometiéndose a sus principios morales, a los deberes y rituales que su fe le impone, con el fin de ganarse el favor de ese dios o dioses o evitar su castigo. Lo triste es que ni la creencia, ni la esperanza, ni la fe religiosa solucionan o llenan el vacío en el corazón del hombre, ni tampoco solucionan el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. Tampoco le aseguran o le dan la vida eterna, y tampoco lo conectan con el Dios único y verdadero. Cosas que solamente la fe en el sentido bíblico puede hacer. Veamos entonces lo que Hebreos 11 nos dice acerca de esa fe genuina, de tal manera que podamos entender bien la esencia
de esa fe que el apóstol Pedro califica como fe más preciosa que el oro. Vamos entonces al capítulo 11 de Hebreos, los primeros 3 versículos, que dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el primer versículo que hemos leído encontramos 2 frases que son fundamentales para entender la esencia de la fe. La primera es, fe es la certeza de lo que se espera. Y la segunda, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es la certeza de lo que se espera, fe es la convicción de lo que no se ve. 2 frases fundamentales. Ahora, vamos a analizarlas. La palabra certeza es traducción de un vocablo griego, upóstasis, que quiere decir sustancia, esencia, lo que está debajo de algo, como decir la carne que está debajo de nuestra piel. Es dar como real y presente algo que todavía espero. Es decir, yo ya tengo algo, aunque todavía no lo tengo. Hablar de certeza de lo que se espera es lo mismo que decir certeza de la esperanza. Pero hemos visto que la esperanza va unida siempre con la duda. La esperanza, por definición, implica el temor de que no ocurra o no venga o no suceda. Entonces, ¿cómo podemos hablar de certeza de lo que se espera o certeza de la esperanza? La respuesta está en que esta frase, certeza de lo que se espera, está unida a la segunda frase, la convicción de lo que no se ve. Entonces, analicemos esta segunda frase. La palabra convicción también es traducción de otro vocablo griego, lenchos, que quiere decir demostración. Es decir, que aunque yo no lo veo, para mí es tan claro, tan seguro, que es como si ya estuviera demostrado. Es dar como seguro y cierto, y para mí está tan demostrado que ya no necesito más prueba ni evidencia, ni siquiera necesito verlo. Continuando con este concepto de la convicción de lo que no se ve, vamos a obviar el versículo 2, porque lo veremos en las siguientes semanas, y vamos al versículo 3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nos está diciendo Hebreos 11 es que la fe nos abre el entendimiento para entender, conocer que Dios es quien ha creado el universo y todo lo que existe. Algo que el hombre no quiere aceptar ni reconocer porque rechaza la idea de Dios. Y por más de 300 años ha estado elaborando teoría tras teoría sobre el origen del universo, y el tiempo se ha encargado de demostrar que todas ellas no han sido válidas. Ahora, la Biblia comienza desde el primer versículo del primer capítulo en el libro de Génesis con esta declaración rotunda. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Y esta afirmación rotunda es confirmada en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, que también comienza en el primer versículo del primer capítulo diciendo, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose, por supuesto, a Cristo. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la fe cristiana parte de una revelación de la palabra de Dios con certeza, con seguridad, con convicción. La fe cristiana es más que creer en Dios o que Dios existe. Es saber que Dios es y saber que todo lo que ha dicho es verdad. Como lo dijera Job, en el capítulo 19 de Job tenemos una declaración extraordinaria. Job dice en capítulo 19, versículos 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y añade, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Por qué Job termina diciendo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí? Cuando él hace esta afirmación rotunda de fe, yo sé que mi Redentor vive, no estaban yendo las cosas bien para él. Estaba pasando por una tragedia. Había perdido a todos sus criados, había perdido la casa, estaba destruida, había perdido todo el ganado, había perdido a la familia, se habían muerto sus hijos, su salud estaba totalmente quebrantada, una sarna maligna estaba cubriendo todo su cuerpo, y hasta su propia esposa, su mujer, le había dicho, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job responde diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, lo que pasa es que Job tenía certeza de lo que esperaba, tenía convicción de lo que no veía. Él tenía la seguridad total y absoluta de que Dios era y que no le abandonaría. Porque, aunque en ese momento todo le iba mal, para él Dios era tan real, y ese Dios que lo amaba y cumpliría sus promesas para con él. Porque la fe genuina no depende de las circunstancias, sino depende de lo que Dios es y de lo que Dios ha dicho. Pero viene entonces la pregunta, ¿sobre qué basamos esa fe? ¿Qué hace que nuestra esperanza sea sin temor y nuestra convicción sea cierta? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿Cuál es la base para que nuestra fe sea certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos? Y que sea genuina fe y no credulidad o simple presunción. Hoy día en Internet podemos encontrar muchas evidencias científicas de la existencia de Dios. Los últimos descubrimientos de la ciencia están mostrando un universo tan inmenso y un universo en expansión que tiene que haber tenido un inicio, un comienzo. Y el ADN es otra piedra de tropiezo para los científicos el día de hoy. Pero estas evidencias que encontramos en Internet, de evidencias científicas de la existencia de Dios, solamente pueden probar eso, que hay un Dios creador, un ser inteligente que ha creado el universo y la vida. Pero son las Escrituras las que nos revelan el carácter de ese Dios, que nos hablan del amor de ese Dios. Y en la Biblia, en las Escrituras, encontramos nosotros por lo menos 4 testimonios que son la base firme para una fe que es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve y una fe más preciosa que el oro. Vamos a ir analizando entonces estos testimonios que encontramos en la palabra de Dios. El primer testimonio es el de la creación. En la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 19 al 20, leemos lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, hace 2000 años, estaba diciendo esto, que la creación, este universo, con su inmensidad, es una prueba, un testimonio de que quien lo creó, Dios, es un ser tan inmenso, infinito, tan grande y tan poderoso que ha podido crear este universo. Está diciendo que la naturaleza, con su perfección, el cuerpo humano, la complejidad y la perfección del funcionamiento del cuerpo humano con todos sus órganos, miembros, etc. La maravilla del órgano de la vista, la maravilla de los oídos, la maravilla de las articulaciones de las manos y de los pies, en fin, la maravilla de la vida. Están hablando de un Dios sabio, un Dios infinitamente sabio. Y por supuesto,
Hoy día tenemos lo que he mencionado ya, lo que es la piedra de tropiezo para los científicos evolucionistas, el descubrimiento del ADN. Esa partícula, esa molécula que está en todas las células vivas, las células de los seres vivientes, que es tan compleja y tan perfecta que Bill Gates, el presidente de Microsoft, creador de Microsoft, el creador de toda la maravilla del software que está en todas nuestras computadoras, él reconoce que la información, el software, la información que está en el ADN, en esa partícula pequeñísima, es más compleja y más perfeccionada que todo el software que Microsoft ha podido desarrollar hasta el día de hoy. El ADN es la prueba más contundente de que la vida, el universo, no es producto de una casualidad, no es un accidente, y la vida no es materia. La materia no puede producir ese código genético tan extraordinario y tan complejo que hasta ahora la mente humana no puede entenderlo. Esto está haciendo que muchos científicos evolucionistas hoy día estén reconociendo la existencia de un Dios creador. Y algunos ya se han convertido a Cristo. Pero además, cuando uno ve la hermosura, la belleza en la naturaleza, mi esposo y yo somos amantes de las orquídeas, nos gustan mucho las orquídeas. Y tenemos hasta 6 plantas en nuestra casa y los cuidamos todos los días. Y cuando vemos la belleza del diseño, el colorido de estas flores, y cómo cuando se están formando en ese pequeño botón, ahí están con sus pétalos, pero encerrados en esa cápsula tan pequeñita. Y cuando se abre y se despliegan los pétalos, qué hermoso, uno no ve ni una sola arruga, ni una quebradura, nada. Qué perfección del proceso de desarrollo de una simple planta, de una simple flor. Mucho más, por supuesto, el cuerpo humano. Ahora, todo esto nos habla de Dios. Dios es un Dios de estética, un Dios de belleza, de hermosura también. Vayamos al segundo testimonio. El primero es el testimonio de la creación. El segundo testimonio es el de nuestra conciencia. En la misma epístola a los Romanos, el capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando de los gentiles que tienen su ley, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo menciona la conciencia. Y efectivamente la conciencia humana es una prueba tremenda de que somos creación de un Dios moral, de un Dios santo. Todo ser humano, sea bueno o malo, tiene una conciencia que tiene un código y una ley moral inscrita, que le dice cuando ha hecho bien o cuando ha hecho mal, que lo aplaude cuando ha hecho bien, que lo acusa cuando ha hecho mal. Ahora, la materia no puede producir moralidad. La materia no puede producir concepto del bien y del mal. Tenemos que haber sido creación de un Dios santo, un Dios justo, un ser moral. Y justamente por eso este segundo testimonio nos dan la certeza y convicción de ese Dios santo que la Biblia nos revela. El tercer concepto es de la propia palabra de Dios. El tercer testimonio, es el testimonio de la propia palabra de Dios. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 5, versículo 39, el mismo Señor Jesucristo dice a los discípulos y a los fariseos lo siguiente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, esta palabra de Dios, bueno, en su tiempo era el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos ya el Nuevo también. Pero él dice, esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, van revelando a Cristo, van revelando a nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento de forma profética, en los Evangelios de manera presencial, como relato de su vida y sus hechos, y luego en las epístolas ya
el desarrollo de sus enseñanzas, el libro de los Hechos en forma histórica acerca de Jesús y de lo que él hizo. Pero lo importante es que la palabra de Dios nos revela a Jesús, a Cristo. ¿Y qué nos dice esto? Todos los cristianos tenemos de memoria ese versículo que es tan querido por nosotros, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, cuando la palabra revela acerca o testifica acerca de Cristo, está hablando también del amor de Dios. Y no hay ninguna religión en el mundo creada por el hombre que hable de un Dios de amor como lo revela las Escrituras. Y sin ninguna duda, Jesucristo es la expresión y la revelación cumbre, máxima, absoluta del amor de Dios. No hay otra forma de conocer el carácter de Dios mejor que cuando leemos en las Escrituras que de tal manera nos amó, que ha dado a su propio Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para dar su vida por nosotros y solucionar el problema del pecado y reconciliarnos con Él y asegurarnos la vida eterna. Y finalmente, el cuarto testimonio es el testimonio del Espíritu Santo. En Romanos otra vez, el capítulo 8, el apóstol Pablo dice en los versículos 16 y 17 lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Es verdad que por la palabra de Dios sabemos que al haber recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos el conocimiento, la doctrina por la palabra de que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre Celestial. Pero es el Espíritu Santo que al venir a nosotros, porque hemos recibido a Jesús, al venir a nosotros, convierte ese conocimiento, esa doctrina de la filiación nuestra con Dios, lo convierte en experiencia, en una vivencia, en una experiencia viva, real. Esa relación filial ya deja de ser un simple conocimiento para ser una experiencia en la cual sentimos que realmente sabemos que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, nuestro Papá. Y es una experiencia que nadie nos la puede quitar. Entonces tenemos estos 4 testimonios. El testimonio de la creación, que nos habla de la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios. El testimonio de nuestra conciencia, que nos habla de la santidad de Dios, un Dios moral, un Dios justo. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios, nos hablan del amor de Dios, un Padre amoroso. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que nos hace entrar en esa experiencia y nos hace vivir la experiencia como hijos de Dios. Concluyendo todo lo que hemos visto, ahora entendemos mucho mejor, así lo espero, Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe cristiana es más que creencia, es más que esperanza, es más que fe religiosa. La fe cristiana también es más que desear, pedir, esperar y hasta recibir bendiciones de Dios, una sanidad, prosperidad o milagros. Aunque este es el mensaje más común y más popular el día de hoy. La fe más preciosa que el oro incluye eso, es verdad, sí, pero es más que eso, es mucho más que eso. Es la que se sobrepone a todas las dificultades, es la que vence las dudas, es la que persevera en medio de la adversidad y lo hace con alegría y con gozo. Es seguir amando y obedeciendo a Dios y es seguir creyendo en el amor de Dios aunque todo nos vaya mal, aunque no recibamos ningún favor. Es confiar en que Él
va a cumplir sus promesas en su tiempo y de acuerdo a su bondad y a su soberanía. Esta fe, más preciosa que el oro, es lo que necesitamos en las actuales circunstancias, estos días difíciles de pandemia y de cuarentena, para que nuestras vidas sean de testimonio y bendición a todos aquellos que nos rodean y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el don de la fe, porque por esa fe hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y ahora somos hijos tuyos y podemos vivir en paz, con gozo, con alegría, aun en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Te rogamos que tú nos ayudes a fortalecer esta fe, que sea realmente una fe más preciosa que el oro y que podamos ser de bendición a todos aquellos que nos rodean, porque te pedimos todo esto con gratitud en el nombre precioso de Jesús. Amén.